Dios le bendiga, amada Iglesia del Señor, amada persona. Les voy a invitar a abrir la Sagrada Escritura y vamos a hacerlo en la carta que estamos estudiando este día. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Gracias, hermano. Su capítulo número 2, versículos del 13 al 16. Primera carta o primer epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, su capítulo número 2, vamos a darle lectura a sus versículos del 13 al 16 y vamos a darle lectura todos juntos, convenidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a orar a Dios pidiéndole sea Él quien nos ayude a entender su bendita palabra a través de su Santo Espíritu. Oremos. Padre eterno, Dios de la gloria, te damos gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias por permitirnos, Dios Todopoderoso, reunirnos para poder, Padre, predicar tu Sagrada Escritura. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu. Seas tú a través de él quien hable a nuestras vidas. Sí, Dios de la gloria, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu bendita palabra, esperando el advenimiento, Padre, glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, y para que así podamos ir con él y estar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si usted está de pie, puede tomar su asiento. Hemos visto que esta carta, en el capítulo 1, básicamente nos da el testimonio de cuál era el comportamiento de la iglesia en Tesalónica. Una iglesia llena de fe, amor y esperanza. En el capítulo número 2, del versículo 1 al 12, vimos cuál es el testimonio del apóstol Pablo, un hombre, un creyente que esperaba el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto el apóstol Pablo lo hace con una finalidad. Ciertamente siempre la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra fiel y verdadera ha presentado, presenta y presentará oposición. Es por eso que el apóstol Pablo les envía esta carta, porque ciertamente los judíos que no reconocieron a Jesucristo como el Mesías se oponían a la predicación del evangelio del apóstol Pablo. No solamente lo estaban persiguiendo a él, sino que buscaban alejar a los creyentes, tanto judíos o gentiles, de la fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que aproximadamente en el año 48, 49 después de Cristo, algunos piensan y creen que escribió la carta a los Gálatas. Esa carta nos habla y nos dice cómo los hermanos en Galacia habían escuchado la palabra de Dios, pero los judíos que no recibían a Jesucristo como el Mesías se oponían y les decían que era necesario que ellos se circuncidaran y guardaran la ley ritual para que fueran aceptados por Dios. Entonces el apóstol Pablo, previendo que también a los hermanos en Tesalónica estarían y podían ser que los judíos que no recibían la parte de que Jesucristo es el Mesías, el Señor, Dios Todopoderoso, entonces el apóstol Pablo les envía esta carta.
dando el testimonio de cuáles eran ellos, dando el testimonio de cuáles eran los apóstoles, predicando el Evangelio. Y ahora en estos versículos, del versículo 13 al 16, el apóstol Pablo hace un contraste, hace una diferencia entre creyentes y judíos. En este momento vamos a decir un contraste entre creyentes y fanáticos religiosos. El apóstol Pablo en estos versículos hace una comparación, hace un contraste, y por ese motivo hemos llamado esta predicación de esa manera. Esta predicación, este tema se llama contraste entre creyentes y fanáticos religiosos. Contraste entre creyentes y fanáticos religiosos. Veremos 3 puntos. Veremos que la diferencia entre creyentes y fanáticos religiosos, veremos cuál es la diferencia respecto al mensaje de salvación, respecto al mensaje divino. Nos basaremos en el versículo número 13. En segundo punto veremos cuál es la diferencia entre creyentes y fanáticos religiosos respecto a su manera de vivir, lo cual basaremos en el versículo 14 y parte del versículo 15. Y por último y tercer punto veremos cuál es la diferencia entre creyentes y fanáticos religiosos en relación a la salvación, porque es lo que el apóstol Pablo hace un contraste entre ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un fanático religioso respecto al mensaje divino? Esto es nuestro primer punto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el creyente acepta la palabra de Dios, el mensaje que se les predica, como divino. Lo aceptan como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los que creen al Evangelio reciben la palabra de Dios como divina, la palabra de Dios como es verdad, como se está predicando, como la está mandando, como nos la está estableciendo la palabra de Dios. Según es verdad, ellos reciben la palabra, no como palabra de hombres. ¿Y cómo se ve que han recibido la palabra de Dios como verdad y no como palabra de hombres? Porque la aplican a su vida. Es lo que nos dice el versículo, en la parte última de este versículo 13. Dice que ellos recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Creer al mensaje de salvación, creer al Evangelio, no solamente es ser oidores y que se quede ahí la palabra, sino es recibir el mensaje y aceptarlo. ¿De qué manera? Poniéndolo por obra. El mensaje de salvación nos habla y nos dice que usted y yo somos pecadores, necesitados de salvación. Necesitamos un Salvador porque nuestra naturaleza caída nos separa completamente de la presencia divina. Por lo tanto, debemos aceptar que somos pecadores necesitados de un Salvador. Esta fue la postura de los hermanos en Tesalónica. Ellos reconocieron que eran pecadores, recibieron la salvación a través de la fe en Jesucristo y empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Es lo que nos dice la palabra de Dios en esta carta, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
La palabra de Dios, cuando uno la recibe como divina, reconoce la condición que uno o la condición en la cual nos encontramos delante de Dios, que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero cuando Dios nos presenta a su Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, y nosotros volteamos a ver a Él y ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestro entero sea al servicio de Dios, entonces la palabra de Dios empieza a actuar en nosotros los creyentes. Los hermanos en Tesalónica tuvieron un cambio en su manera de pensar, de sentir y de actuar. Dice la palabra que ellos se volvieron de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Un ídolo es tener ídolos es cuando usted y yo adoramos a Dios de una manera incorrecta, de una manera la cual no nos ha trazado la Sagrada Escritura. Podemos decir que una persona que adora una imagen colgada, que adora un cuadro, es un idólatra. Pero también nosotros, cuando no adoramos a Dios en base a la Sagrada Escritura, nosotros también somos idólatras, porque estamos viendo a Dios a una imagen nuestra y no conforme lo marca la Sagrada Escritura. Por eso los hermanos en Tesalónica recibieron la palabra, recibieron el mensaje y la pusieron por obra, reconociendo que eran pecadores necesitados de salvación y empezaron a vivir como quiere Dios que vivamos. Porque siempre Dios de alguna u otra manera nos está diciendo la manera en que Dios quiere que vivamos. Se lo dijo tanto al pueblo judío como se lo ha dicho a la iglesia a través de los años. Al pueblo judío en Oseas capítulo 6, versículo 6 le dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Lo dijo a través del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios, Él quiere que nos acerquemos a Él de una manera consciente, que reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros, que nos acerquemos de una manera que es aceptable delante de Él. El pueblo judío únicamente ofrecía su holocausto, ofrecía su sacrificio para perdón de sus pecados y volvía a su casa y seguía comportándose de la misma manera. No había un cambio en su manera de comportarse. Dios el sacrificio lo estableció para que nos diéramos cuenta que la paga del pecado es muerte, que un inocente estaba muriendo por causa de nuestros pecados, pero lejos de entender el propósito divino, los judíos lo hicieron una costumbre. Pecaban y sacrificaban y volvían a tener la misma vida pecaminosa, no cambiaba. Pecaban y sacrificaban. Por eso el Señor les dice: misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios antes que sacrificio. Dios quiere que tengamos un conocimiento profundo de quién es Él y quiénes somos nosotros, la manera en que Él es y la manera en que debemos comportarnos nosotros. No solamente se lo dijo al pueblo judío, también nos lo dejó a nosotros en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
Que cuando nosotros adoramos a Dios, que cuando nosotros alabemos a Dios, no solamente lo adoremos y lo alabemos por sentimentalismo o por emocionalismo, sino que lo adoremos en espíritu, lo adoremos en verdad, lo adoremos en espíritu y lo adoremos con nuestro entendimiento. Porque de nada me sirve a mí dar mi diezmo, venir cada 8 días, las veces que yo me pueda congregar, cuando nos podíamos congregar, dar mi diezmo, ofrecer un sacrificio y voltearme y vivir una vida desagradable delante de Dios. De nada me sirve. Dios quiere que si yo doy mi diezmo, no solamente lo haga como una costumbre, como algo que alguien me dijo que tengo que hacer, sino que lo haga sabiendo que es para que la obra de Dios siga adelante y que yo mismo con mi manera de pensar, de sentir y de actuar en todo tiempo y en todo mi momento, no solamente diezme lo que yo gano, sino que diezme mi propia vida a Dios. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que vengamos, Dios quiere que lo busquemos de una manera santa, agradable a Él, por medio de nuestro culto racional, por medio de nuestro entendimiento. Por eso el versículo 2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere religiosidad. Dios quiere una verdadera relación y una verdadera religión. Dios quiere que en verdad lo adoremos en espíritu y en verdad. 1 Corintios también nos lo dice. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando yo me acerco a orar a Dios, debo dejarme guiar por el Espíritu Santo, pero debo de estar consciente de lo que estoy diciendo y de lo que estoy hablando. Si le estoy pidiendo a Dios perdón por mis pecados y lo estoy sintiendo y aún estoy derramando mis lágrimas, debo de hacerlo en el Espíritu y también con el entendimiento. Debo de entender y comprender que ya no debo pecar. De nada me va a servir venir, orar a Dios, derramar mis lágrimas y salir y volver a pecar. Eso simplemente es un fanatismo religioso. Dios quiere que le cantemos en espíritu, pero también que le cantemos con el entendimiento. Aquí podemos cantar cuando nos reuníamos, podemos alabar y gritar fuertemente un gloria a Dios y cantar duro las alabanzas, pero salir y vivir una vida totalmente desagradable delante de Dios. Dios quiere que le alabemos, que le adoremos con nuestro entendimiento. Porque la verdadera religión existe, y nos lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. La religión no es mala, la religión es buena. El problema es cuando se vuelve en un fanatismo religioso y no una verdadera religión. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27? Dice la palabra del Señor así: si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. La verdadera religión es piedad. Vivir piadosamente, respetando a Dios de tal manera que nuestra manera de actuar, de vivir y de sentir cambia, porque entonces reconocemos que Dios es omnipresente y omnisciente y le respetamos a Dios tanto en la congregación como fuera de la congregación, y en todo tiempo y en todo momento yo respeto a Dios. Porque si yo no vivo una vida así, una vida como vivo delante de la congregación, delante de mis padres o delante de personas respetuosas, sino que yo vivo una doble vida, eso es simplemente religiosidad, es un fanatismo religioso. Pero ¿qué es fanatismo? ¿Qué es fanatismo religioso?
Fanatismo, dice un diccionario de la lengua española, quiere decir que defiende apasionadamente creencias, opiniones, ideologías, etc. Es alguien apasionado, que defiende pero sin razón, únicamente defiende apasionadamente. Yo no sé si ha escuchado usted, pero algunos dicen, yo nací de esta forma y así voy a morir. Eso es fanatismo. Es apasionado, sí, respeta lo que él cree, pero no tiene un fundamento que lo respalde. Simplemente dice, yo así nací y así voy a morir. ¿Y qué es un fanático religioso? Alguien dijo, el fanatismo religioso se manifiesta como una exaltación desmedida a una idea o a convicciones consideradas como absolutas e irrefutables, que deben imponerlas a los demás por cualquier medio, lo cual los lleva a volverse obstinados, agresivos, rígidos e intolerantes. Tienen una visión distorsionada de la realidad bíblica, teniendo la idea de que todo aquel que no comparte su manera de pensar está contra él, por lo que los fanáticos religiosos siempre buscan excusas para atacar a los que se oponen y no piensan como ellos. Los fanáticos religiosos también llegan a ser creyentes, pero defienden una idea, tienen una visión distorsionada de la realidad bíblica. Y el apóstol Pablo está haciendo una comparación con los judíos. Los judíos tristemente eran unos fanáticos religiosos. Los que son fanáticos religiosos respecto al mensaje divino no lo aceptan. No lo aceptan, sino que lo rechazan. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, su capítulo número 8, vamos a leer los versículos 31 al 34. Usted en casa léalo hasta el versículo 59 con tiempo, pero por el tiempo únicamente vamos a leer hasta el versículo 34. Dice la palabra del Señor así, Juan 8, 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos, los fanáticos religiosos, no reconocían que eran pecadores, no reconocían que tenían faltas. Ellos creían que eran del linaje de Abraham y que porque eran del linaje de Abraham eran acreedores únicamente por descender de Abraham de la salvación prometida a Abraham y a su descendencia, que no importaba la manera en que se condujeran, ellos iban a ser salvos solamente porque pertenecían al linaje de Abraham. Y aunque el Señor, el Dios vivo, el Dios verdadero, el autor de la vida les dijo que tenían que volverse de sus pecados y vivir una vida que le agradara a Dios, ellos no aceptaron que eran pecadores, porque eran fanáticos religiosos. Una idea, un pensamiento, teniendo una visión distorsionada de la realidad bíblica. En Gálatas, la palabra del Señor nos dice que ciertamente, usted léalo en casa, Gálatas capítulo 3, versículo 6, versículo 9, dice que los que verdaderamente son hijos de Abraham son aquellos que tienen fe en Dios, son aquellos que creen a la palabra de Dios y lo demuestran poniéndola por obra en su día a día. Recuerde que un fanático religioso se opone a todo aquel que no piensa como él. No solamente se opone, sino que busca excusas para atacar a los que no piensan como él. El Señor Jesucristo vino a cambiar
la manera en que pensaba el pueblo judío, la idea que tenía del Mesías físico, terrenal, estableciendo su reino en ese momento y no un reino futuro. Y como no coincidía con su mentalidad, entonces lo acosaban, lo rechazaban y lo perseguían. De hecho, en esta sección de la palabra, cuando Él les dice que Él los hará libres, porque Él, si lo conocen a Él verdaderamente, serán libres, ellos se oponen. Y en el versículo 59 dice la palabra del Señor que ellos entonces empiezan a perseguirlo y lo quieren apedrear. ¿Por qué? Porque no toleran cuando alguien trae un mensaje diferente a lo que ellos piensan y han hecho, una costumbre, una regla, aunque tiene una visión distorsionada de la realidad bíblica. Por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica que tienen que tener cuidado en su manera de caminar, porque en la congregación existen creyentes y fanáticos religiosos. Los creyentes aceptan el mensaje divino como verdadero, reconocen que son pecadores necesitados de salvación y lo demuestran viviendo una vida diferente en su día a día. Un fanático religioso únicamente pues dice, pues sí, soy pecador, pero creo que todos somos pecadores. Creo que con que dé mi diezmo eso bastará, no pasa nada, puedo salir y vivir una vida diferente, puedo vivir una doble vida. Dios tomará en cuenta que yo diezmo, Dios tomará en cuenta que yo me congrego, Dios tomará en cuenta que yo predico, no importa cómo viva, pero Dios debe de tomar en cuenta en eso. No ha entendido que Dios quiere misericordia y no sacrificios, que Dios quiere conocimiento de Él más que holocausto, que Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la Sagrada Escritura. Amada iglesia del Señor, amada persona, la palabra del Señor nos pide que seamos verdaderos creyentes, que no hagamos cosas que van en contra de la Sagrada Escritura solamente porque lo ha dicho una persona, porque entonces nos volvemos igual que las otras personas. Así lo dijo tal persona y pues así creo que debe de ser. No, escudriñemos la palabra de Dios y veamos si eso es cierto, porque Dios quiere antes que sacrificio tengamos conocimiento de Él, el Dios vivo y verdadero. Primero Dios, si Dios lo permite, de aquí a 8 días veremos el segundo punto y el tercer punto. Amada iglesia, ser un fanático religioso es muy peligroso. Las personas fanáticas religiosas piensan que están bien delante de Dios. Nadie puede pensar diferente a ellos, porque si no, entonces los van a perseguir, van a procurar dañarlos de alguna u otra manera. Y vamos a ver que eso Dios lo castiga duramente, porque los fanáticos religiosos, respecto a la salvación, veremos que la ira de Dios recae sobre ellos. Por eso yo le invito a usted que vivamos como creyentes verdaderos, no únicamente como fanáticos religiosos, aferrándonos a una idea preconcebida que nosotros mismos hemos desarrollado o que estamos arrastrando por otras personas u otros familiares. Le invito a que vayamos un momento en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser verdaderos creyentes, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No los fanáticos religiosos, sino los verdaderos creyentes, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Dios mío, ayúdanos a poner por obra tu Sagrada Escritura. Ciertamente, en algunos momentos de nuestra vida hemos caído en el fanatismo religioso, Señor. Hemos sido a veces obstinados en algunas ideas, Padre eterno,
Nos hemos aferrado tantas veces a ciertas cosas, pero tu palabra es clara, Señor. Ciertamente tú no quieres que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a ser como la iglesia fiel y verdadera, creyente, Padre de la gloria. Y no que seamos, Padre, simplemente fanáticos religiosos, Padre, viviendo una doble vida, acercándonos a ti con sacrificios y holocaustos, pero teniendo muy poco conocimiento de tu carácter, Padre, y de tus atributos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, te lo pedimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga.